Hola, espero que estén muy bien. Soy el doctor Gabriel Barraza y vamos a revisar el tema de anatomía neurológica. Bueno, como objetivos pues tenemos el identificar las estructuras generales del sistema nervioso central y del periférico. Esas son las siglas por si no las conocen. Identificar las meninges, su función, el sistema ventricular, pues el sistema de irrigación y vamos a ver un poquito de médula en aspectos generales. Y bueno, empezando con una frase de un premio Nobel, él dice que la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Y esto es muy verdadero. El cerebro, compartimos la estructura anatómica, pues todos los seres humanos, ¿no? Somos la misma raza, la misma especie. Y si no, pues bueno, mejor dicho, si está el cerebro estructuralmente distinto, pues seguramente es por una anomalía genética y ya de ahí pues mucha patología neonatal que puede haber en el área neurológica, pero a pesar de que es igual en todos los seres humanos, a lo mejor puede pesar menos o más en hombres y mujeres, pero ahí se encuentra quienes son hay un neurocirujano que dice que el cerebro es quien ha transformado la humanidad y también quien ha hecho guerras, ¿no? Entonces ahí se encuentra lo mejor y lo peor como humanos y pues como personas. En fisiología vamos a ver un poquito sobre dónde se encuentra la personalidad y algunos datos interesantes de neuro para que se lleven el área funcional de esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de aquí? Si bien la neuroanatomía es una rama donde se estudian 6 meses mínimo, y aquí es en una hora, pues evidentemente no vamos a tratar todo a fondo, pero sí que se vayan con las bases que les van a servir a ustedes en la clínica, que es lo importante. Entonces, va a ser una clase corta en el sentido de que pues no va a durar un semestre, pero consideramos que es lo más importante que ustedes deben saber y si ya lo saben, pues es un muy buen repaso. Entonces, pues a darle. El sistema nervioso central lo vamos a dividir generalmente pues en dos. De hecho, es la división general como tal en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Qué es el central? Ok, el central es lo que está dentro del cráneo y dentro de la médula espinal. Entonces es cerebro o encéfalo, es sinónimo, médula espinal. Bueno, aquí aunque está el tallo tronco cerebral, pero es parte de y la médula. También se le conoce como sistema nervioso axial, ya que está en el centro también y es pues quien lo divide a la mitad del cuerpo. No en cuestiones imagenológicas hablarán mucho de axial y ya saben que es central. Y periférico, todo lo que sale de los forámenes, en este caso vertebrales, pero este es lo que sale de la médula espinal. Entonces, es periférico, formando lo que son plexos y pues nervios como tal. Y pues esto es muy importante, que lo conceptualicen como tal y que lo vean. Por eso les puse estas dos imágenes. El cerebro y como tal, el sistema nervioso central, esto es tejido, esto es materia. Está encapsulado en una estructura ósea, se encuentra adentro. Entonces, es distinto a todos los demás órganos. Un ejemplo, hígado, ¿no? El hígado pues no tiene un caparazón, por así decirlo, óseo, que le impida moverse, que le impida hacerse más grande. En cambio, el cerebro pues no tiene dónde, no se puede hacer más grande. El cerebro porque tiene la bóveda craneana y pues es demasiado dura, entonces no se puede hacer más grande el cerebro. O sea, se puede inflamar, pero su volumen no puede hacerse más grande, ya que no tiene para dónde. Y eso es bien importante porque muchas veces los trastornos de hipertensión craneana, pues si ustedes
Ya se imaginan el sistema nervioso dentro de la estructura ósea, se les hace más rápido aprenderse la patología. Entonces se encuentra dentro del cráneo. Al cráneo lo podemos dividir en dos, en lo que se llama el neurocráneo y el viscerocráneo. Eh, como tal, el cráneo está compuesto por 8 huesos, que es el frontal, el etmoides, esfenoides, 2 temporales y 2 parietales, lo que es el neurocráneo, que van a tener al encéfalo. Acuérdense que, pues bueno, este es un corte, pero pues lo mismo está del otro lado, ¿no? Por eso frontal, un etmoides, un esfenoides, que están pues por dentro, y el occipital, parietales, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepan. Y pues bueno, el temporal, perdón, también me faltó mencionarlo, ¿no? Y el viscerocráneo, pues es una estructura ósea compleja, ya que tiene muchos huesos, y cuando vean ortopedia, pues hay demasiadas fracturas de esto y es igual un área de especialización, ¿no? Está formado por 14 huesos, que nasal, par, cigomático también par, un vómer, dos maxilar, el concha nasal inferior 2, palatinos 2 y lagrimales 2. Entonces, vean la complejidad estructural que tiene el cráneo, ¿no? Y es importante, pues, conocer los huesos, si bien para términos de neuronato, pues nos vamos a guiar en el neurocráneo, porque pues también la división ya estructural general del cerebro, dividido en lóbulos, pues van a tomar el nombre debido a, pues, al hueso donde están juntos, ¿no? Entonces es por ello que lo sepan. Y pues bueno, aquí sí hay esa complejidad con los huesos ya de alguna manera separados. Obviamente es un esquema, es casi imposible separarlo así. O sea, no se puede, aunque sean las suturas, no se pueden separar como tal. Entonces, ven cómo este entramado y esta tortuosidad de tantas estructuras, pero al final de cuentas, unidas forman la base y la estructura del sistema nervioso central, viéndolo como un todo. Entonces, si nos vamos hacia adentro, se le va a estudiar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tiene forámenes, tiene ciertas protusiones. Entonces, a todo se le estudia esto. Esto se le llama la base del cráneo, que es la parte interna donde reposa la parte inferior del sistema nervioso central. Y pues bueno, se divide en la fosa craneal anterior. Les voy a hablar de poquitas estructuras porque aquí nos pasaremos una hora repasando absolutamente todo. Pero bueno, algo importante de la anterior, pues bueno, contiene el lóbulo frontal principalmente, ¿no? La parte inferior anterior del frontal. Y pues bueno, aquí es importante esto, que es la crista galli y la lámina cribada este, de, de que la agarraron a balazos, de ahí viene el nombre. Y aquí es importante porque aquí pasa el nervio olfatorio, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos la fosa craneal media, que tiene estructuras muy, muy importantes que reposan ahí. Por ejemplo, la silla turca, donde abajo está la hipófisis. Entonces, eso es bien, bien importante. También tenemos la fosa craneal posterior, que principalmente pues tiene el lóbulo occipital. Entonces, vean, todo se divide y todo se le tiene su estudio y su anatomía. Entonces, pues bueno, para terminar la clase, pues bien pudiéramos estudiar cada foramen, pero no es el objetivo. Para mí es más importante que se sepan como tal la estructura del cerebro. Y esta es la fosa craneana o bóveda craneana, que es lo de arriba, ¿no? O sea, si ya estuviéramos en la base del cráneo viendo hacia arriba, esto es lo que hay. Y formado también por el hueso frontal, el hueso parietal y una parte del occipital. Ok, el cerebro no se encuentra ahí flotando. Bueno, sí, pero no tan libre. Ahorita vamos a ver por qué les dije sí. Se encuentra recubierto de una serie de
estructuras que van a cumplir funciones desde aislamiento, desde termorregulación, desde, en este caso, por ejemplo, la aracnoides, ¿no? Ahí van a pasar vasos sanguíneos, líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues son barreras de protección, ¿no? Se las voy a decir de adentro hacia afuera. La que está más pegada a la materia cerebral va a ser la pía madre. De hecho, dicen que es muy difícil quitarla así del cerebro si se pusieran a quitarla. Cuando tengan sus prácticas, ojalá puedan tener con cadáver, pues aunque sea en el CMFO y se van al cerebro, pues van a ver que es un poquito complejo. Arriba de la pía madre tenemos la aracnoides, que toma su nombre porque esto simula una telaraña, ¿no? Entonces, pues se llama aracnoides, y a través de ahí pasan los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. Todo lo que vemos azul es líquido. Y a este espacio se le llama espacio subaracnoideo. Muy importante en patología. Arriba tenemos la dura madre. Como su nombre lo dice, es la más dura, la más sólida de las estructuras. Y a su vez ya está en comunicación, bueno, está arriba del aracnoide y abajo inmediatamente de lo que es el hueso. Y pues como saben que el hueso tiene su capa que se llama el periósteo, ¿no? Entonces, estas estructuras son las tres meninges, dura madre, aracnoides, pía madre, que recubren al encéfalo. Ok. ¿Por qué es importante conocer las meninges? Porque ellas mismas también le dan división al sistema nervioso central, bueno, al encéfalo como tal. Vean, la dura madre se repliega dentro del cerebro y esto muchas veces no nos enseñan. Creemos que el cráneo, pues si quitamos el cerebro, pues vacío total. No, vean, tiene esto en el centro, que es un repliegue de la dura madre. ¿Ok? Que lo conocemos pues como la voz del cerebro. Y nos va a dividir al cerebro en derecho e izquierdo, lo que son los hemisferios cerebrales mayores. Abajo también tenemos un repliegue de dura madre que se llama el tentorio del cerebro o la tienda del cerebelo. ¿Ok? Abajo, pues, por su nombre va a tener el cerebelo. Entonces también le da esa división de superior e inferior también. Les digo, en patología es bien importante. Y bueno, el cerebro pues obviamente es un órgano tridimensional como todo, y muchas veces es el error, este es el error en la enseñanza, ¿no? Nos enseñan un corte, ya sea sagital coronal del cerebro, y creemos que es así, cuando no, solamente es un corte, una rebanada, por así decirlo, y ustedes tienen que imaginárselo 3D, global. Y donde estén ustedes parados, tomando izquierda, derecha del paciente, pues le van a dar la nomenclatura para dar la ubicación geográfica, porque el cerebro cumple las funciones más complejas de todo el organismo. Y con su estudio de todos estos siglos de ciencia, pues ya hemos visto dónde se encuentran ciertas áreas, entonces es bien importante que se lo imaginen en 3D, pues para que puedan ubicar mejor las cosas, ¿no? Pero pues como todo, está la parte anterior, es decir, de frente, la parte lateral, puede ser derecha e izquierda, que es el lado, una vista superior, donde vemos lacisura interhemisférica, divide izquierdo-derecho, también tenemos posterior, atrás, e una cara inferior. Entonces, ven, se le puede estudiar estas caras, estas 5 al cerebro, y que vamos a ver más adelante para irnos ubicando. Porque todo esto que ven aquí tiene nombres, todas las fisuras, todas las circunvoluciones tienen nombres. Y es bien importante que lo sepan porque, pues, generalmente tiene una función distinta. Pero vamos a ir poco a poco. Bueno, ya sabemos que hay anterior, lateral, superior, posterior e inferior. Pues también tenemos izquierdo, derecho y un eje.
Y vean esta imagen, ¿no? Es lo que les digo. Siempre imagínense al cerebro en 3D como un todo, porque les va a facilitar la vida clínica principalmente. Cuando estén en el internado, en el servicio social o en una especialidad, van a pedir muchos estudios de imagen y se tienen que ubicar pues sí, en la zona geográfica del cerebro, por así decirlo, como un globo. Y pues bueno, para darles tips, pues bueno, siempre pues vean la cara que están viendo de la imagen y siempre va a haber un eje pues mayor, ¿no? Y a todo eso se le llama medial, lo que está en el centro. Hacia un lado, pues lateral, ya sea izquierdo o derecho, superior e inferior, ¿ok? En la vista lateral, pues va a haber un superior, un inferior, un anterior y un posterior. En el superior también va a haber anterior, frente, posterior, tras, lateral, izquierdo o derecho. Depende, ¿no? Y el medial, siempre el eje medial. Y también posterior, pues va a haber superior, medial, lateral, inferior y lateral, izquierdo o derecho. Inferior también va a haber anterior, posterior y laterales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues para que ubiquen más localizadas las lesiones. Bueno, en caso que hubiera lesiones, ¿no? Tener una lesión lateral derecha en el cerebro, ¿no? Entonces ya se ven dónde, lateral derecho, ya lo ubica. Y bueno, aquí vamos como de lo general a lo particular, ¿no? Y poco a poco vamos a irlo estudiando más a fondo. Esto es lo que les digo. Es importante saber ubicarse para describir las lesiones, ¿no? Y diferentes estudios, por ejemplo, aquí vemos tomografías, y vemos, por ejemplo, un hematoma súper grande, seguramente fue un accidente, una hemorragia, puede ser esta, y aquí pues también puede ser una imagen contrastada, y esto puede ser una zona de isquemia, una zona de hemorragia, pero lo importante es esto, ¿no? El conocer la estructura para describir. Por ejemplo, aquí pues evidentemente no está anterior, posterior un poco, lateral, entonces pudieran decir, la lesión se encuentra lateroposterior del lado derecho. Ya van a ver en imagen que cambian los lados por la transducción del aparato. Y así, entonces, es para ello, para que se ubiquen, porque esto es lo que van a ver ustedes en el hospital, imágenes. Y deben de describir las zonas, deben describir dónde encuentran hallazgos. Y por eso, les digo, es bien importante esto, que vean al cerebro como un todo, que lo giren en su mente. Es cuestión de práctica. La verdad, no vean que es difícil. Todo es cuestión de práctica. Y bueno, vamos a empezar a estudiarlo. Como les decía, miren, el cerebro pues no es liso. En el desarrollo embrionario y en el desarrollo pues total del sistema nervioso central se va replegando, girando. De hecho, lo conocen también al cerebro como un girencéfalo desarrollado. Así también lo pueden encontrar en la literatura, en una literatura un poquito más avanzada. ¿Por qué es esto? Ok, pues porque, miren, les voy a poner un ejemplo aquí, con este círculo. Si el cerebro fuera liso, pues vean toda el área que puede tener. Y si como está replegado, pues ya tiene más espacio de área cortical o de corteza, ahorita se los voy a explicar más adelante, y hace que sea un órgano muy evolucionado. Que bueno, muchos dicen que también es el menos evolucionado, imagínense. Este, es bien importante esto, que aumenta la superficie funcional ya del cerebro. ¿Se acuerdan de intestino de la histología? Que también se replegaba el intestino, su epitelio para aumentar la superficie de absorción, pues aquí es la superficie neuronal. Bueno, vamos a empezar a dividir ya el cerebro y tenemos los lóbulos. Bueno, más grande, tenemos los hemisferios. ¿Se acuerdan que esta es una vista superior? Y aquí pasa la voz del cerebro, ese repliegue de dura madre que vieron en una imagen, que nos va a dividir al cerebro. No lo divide completamente, sino, imagínense, sería incompatible con la vida. No pensarían, pues no se puede.
Ahorita les digo cómo se comunican ambos. Pero aquí llega la voz del cerebro y los divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Son simétricos en cuestiones fisiológicas, o sea, normal, son simétricos. Vamos a encontrar suturas o cisuras mayores, ¿no? Que son más internas, más profundas y nos van a dividir los lóbulos. Principalmente tenemos la sutura o la cisura de Rolando, que es esta. ¿Cómo se la van a aprender? Ok, este es el palito de la letra R. Y ya no se les va a olvidar. Esta es la de Rolando. Y esta es la de Silvio. No sé si imaginen una S, pero pues bueno, es la de Silvio. Y bueno, nos va a dividir el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Ahorita vamos a ver la que son la precunia y la cuña, para que les quede claro esa división. El lóbulo occipital, así macroscópicamente no tiene una división como tal que veamos, como por ejemplo esta, pero más adelante vamos a ver de dónde a dónde va. Entonces, generalmente se le estudian estos 4 lóbulos. Les digo, son pares, ¿no? Del otro lado también están. Y en literatura más nueva y pues ya la nueva neurología, neurocirugía, ya se están poniendo de acuerdo en si tener el quinto lóbulo. No, bueno, no tenerlo porque todos lo tenemos, ¿no? Pero ya reconocerlo como tal, porque sí, acuérdense que ¿cómo se llamaba esta cisura? Ah, pues la de Silvio. Si ahí se separan a través de la cisura, se encuentra un lóbulo interno, que sería este aquí. Bueno, miren, lo cortaron para que puedan ver ustedes este lóbulo interno, que es el lóbulo insular. O también lo pueden encontrar como la ínsula de Reit o la isla de Reit. Ahora vemos una cara inferior del cerebro. Pues también tenemos que va a estar dividido por suturas, van a pasar estructuras vasculares, nerviosas y nos van a dar pues también una división atómica que les tengo como un atlas que hice cuando tomé un curso en la Universidad de Guadalajara, y pues bueno, le pueden sacar screenshot porque pues me resolvió la vida. Y vean, desde como 6 años, 5 años lo tengo ahí guardado. Entonces, pues ahorita lo van a ver. Y como viene con colores, es muy fácil su estudio. Ahora, vamos a estudiar cada parte del cerebro y vamos a ver cómo se llaman todas estas circunvoluciones, que es bien importante que sepan. ¿Ok? Listo. Pues bueno, el cerebro de una forma lateral dicen que va a tomar la morfología de un guante. Entonces imagínense un guante y pues bueno, vamos de nuevo. Una vista superior, esto entonces es central o medial, lateral, izquierdo o derecho. Y tenemos la cisura longitudinal superior o el surco interhemisférico que va a dividir hemisferio derecho e izquierdo. ¿Ok? Listo. Nos vamos a la vista lateral para que se pueda ejemplificar mejor. ¿Cómo vamos a saber dónde queda cada lóbulo? Ok. Tenemos la cisura de Rolando. Acuérdense que era esta, la de la R. Y anterior va a ser el frontal y el parietal va a ser el posterior a esa sutura. Ok, tenemos la cisura de Silvio también. Entonces, eso es bien importante. Aquí, pues bueno, ya tenemos iluminado el frontal, el parietal y el temporal. Y ahorita me voy con las cuestiones de las cuñas, precuñas, ¿no? Que es donde vamos a hacer la división arbitraria del occipital. Ahora, entonces quedamos que esta es la sutura de Silvio. ¿Ok? El giro inmediatamente anterior, acuérdense que esto es anterior, este es el frontal, se va a llamar la circunvolución frontal.
¿ok? Y hacia atrás se va a llamar circunvolución prerrolándica, o sea, antes. O también lo pueden encontrar como prerrolándico y post-rolándico, ¿ok? En cuanto a la circunvolución. Aquí lo vemos, el post-rolándico. O sea, está después de. Ahora, miren, nos vamos a ir a la estructura general del frontal. Entonces nos dice que vamos a encontrar dos suturas, fisuras principales, que es la frontal superior y la frontal media, que nos van a dividir tres circunvoluciones principales o giros. El giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Entonces, esta cara lateral del lóbulo frontal se va a dividir en tres áreas de estudio, en el superior, medio e inferior. Acuérdense que lo pueden llamar surco o circunvolución. ¿Ok? Ahora nos vamos hacia atrás. Y tenemos que el lóbulo parietal también va a tener una sutura principal superior, ¿no? Que nos va a dividir en el lóbulo parietal superior y en el inferior. ¿Ok? Ahora nos vamos al área temporal y también va a tener una superior y una inferior. Lo pueden encontrar como sutura, como fisura, como surco. El punto es que es una línea, ¿no? Donde hay espacio. Y divide, les digo, temporal superior, giro temporal medio o circunvolución inferior. Acuérdense, son sinónimos. Ahora, esto es estudiándolo lateralmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hacemos un corte? Que este es como generalmente a veces nos enseñan al cerebro. Y nos imaginamos el cerebro y nos imaginamos una foto así. Pero no, solo un corte. Entonces, vean, como también tiene divisiones internas. Esta área se llama fornix, ¿ok? Y lo van a ver así. Siempre se les va a aparecer esta como una de Disney, el fornix. Ahora, esto que está, ahorita vamos a ver qué es este espacio. Esto que ven aquí blanco, que en realidad casi es de ese color, es el famoso cuerpo calloso. Es lo que va a comunicar el hemisferio derecho con el izquierdo. ¿Se acordaron que les dije, miren, no divide la voz del cerebro todo el cerebro? Llega hasta un área donde ya hay una comunicación interna. Entonces, imagínense, la voz del cerebro llega desde el hueso hasta acá. Okay, este es el famoso cuerpo calloso. Ahora, justo por arriba del cuerpo calloso tenemos la sutura pericallosa, ¿ok? O del cíngulo también lo pueden encontrar así, y que nos divide lo que es la circunvolución singular o del cíngulo. Este es el cíngulo, las áreas emocionales por aquí se encuentran, ¿ok? Ahora, en este corte sí podemos ver una división franca que nos va a dar esta localización anatómica de dónde van a empezar el lóbulo occipital, que es el surco parieto occipital. ¿Ok? Y ahí se divide lo que es el lóbulo occipital. Aquí, se llama surco calcarino, que es ¿ok? Entonces, esta área la conocen como el área de la cuña. Y este es el giro occipito parietal. ¿Ok? Y si pusieron atención, no se llama así, es el surco occipito temporal. Acuérdense, parietal está hacia arriba. Entonces, a ver si estaban poniendo atención.
Ahora, qué es esto? ¿Qué era ese espacio que les dije? Ok, pues bueno, el cerebro internamente es hueco. Bueno, virtualmente hueco porque está lleno de líquido, ¿no? Que es el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que está arriba del fornix y abajo, o que forma el piso del sí, donde descansa el cuerpo calloso, es el tercer ventrículo. Ahorita vamos a ver rápido un repaso del sistema ventricular para que vean cómo circula ese líquido, porque también hay patología. Y listo, ahora lo vemos al cerebro de una vista inferior y tenemos pues lo que es la parte inferofrontal, ¿ok? Tenemos aquí la temporal inferior o basal y la parte occipital. Ahora, en la parte inferior del frontal vamos a tener una circunvolución que se llama la circunvolución recta, ¿ok? Que está separada en dos, por así decirlo, por el surco olfatorio, porque ahí pasa el nervio olfatorio, ¿ok? Y tenemos surcos orbitarios, ¿ok? Miren, vean cómo son los surcos orbitarios y aquí, bueno, están pintados para que los vean bien. Y general a todo este espacio o este volumen se le conoce como la circunvolución orbital. Esto que estamos viendo son divisiones generales. Pueden haber ya más específicas en cuestiones quirúrgicas, sí, pero generalmente con esto que se aprendan está muy bien. Ahora hacia atrás. Inmediatamente lateral a esta estructura que miren aquí que está pintada. Bueno, creo que está más adelante. No está pintada. Bueno, aquí está. Que tiene forma de ratón de Mickey Mouse. Este es el mesencéfalo. Entonces, siempre que digan mesencéfalo, imagínenselo. Abajo, central, a la mitad. El mesencéfalo. ¿Ok? Ahora, justo al lado del mesencéfalo se encuentra lo que es la circunvolución del hipocampo. Después, el surco occipito temporal. Y tenemos la circunvolución del occipito temporal, que es esto. También tenemos lo que es la circunvolución temporal inferior. Entonces, va de nuevo. Lo que es la circunvolución del hipocampo. Después tenemos la circunvolución, el surco occipito temporal, la circunvolución occipito temporal, la roja, y la circunvolución temporal inferior o giro. Acuérdense, giro, circunvolución es lo mismo. Acuérdense, mesencéfalo, frente, bueno, anterior a la estructura mesencefálica, encontramos los tubérculos mamilares, encontramos el tallo de la hipófisis y una estructura que, bueno, aquí está cortada, ¿no? Porque va hacia acá, que es el quiasma óptico y la vía visual. Y bueno, también se puede estudiar todavía internamente al cerebro porque tiene divisiones generales. Que seguramente en histología lo vieron, pero pues también se los vamos a dar aquí como conceptos muy generales anatómicos. Vean, en realidad el cerebro pues básicamente es así en cuanto a coloración, ¿no? Y tenemos la materia gris y la materia blanca. Miren, aquí todo lo que se ve gris fuerte son puros cuerpos neuronales, los somas neuronales. Entonces esto se le conoce como corteza cerebral, que es todo lo de arriba, lo que aumenta la superficie, los repliegues, pues es esto. Son puros cuerpos de neuronas. Y lo blanco son axones, conjunto de axones. Imagínense cuántos millones de axones hay aquí, que forman vías, que forman fascículos, que ahorita vamos a ver un estudio donde se ve bien. Pero esto es generalmente, ¿no? Donde hay cuerpos neuronales que nos dicen que solo están en la periferia, pues no es cierto. Dentro también hay, porque ustedes me dirían, mira, aquí hay gris, materia gris, pero aquí también.
¿Aquí también hay núcleos? Sí, de hecho se llaman núcleos. Los cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central se les denominan núcleos. ¿Ok? Entonces, eso es a veces pregunta pues de examen. ¿Cómo se le llama el conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central? Núcleo. ¿Ok? ¿Y cómo se llaman fuera del núcleo? Que vamos a ver, por ejemplo, en columna, ahí se llaman ganglios. Aunque en literatura viejita y lo que es ya muy tradicional también se le conoce como ganglios. Van a encontrar ganglios basales, pero no, en realidad se llaman núcleos de la base. Pero ahí ya ustedes lo discuten cuando les toque ver el tema. Entonces vamos a encontrar que el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, putamen, globo pálido. O sea, todo tiene nombre, todos tienen nombre, estructura, división, cumple funciones distintas. Entonces, vean, es grande el estudio de la neurología. Aquí, pues, no les pido que se aprendan todas las estructuras, si quieren, apréndansela, pero esto para mí es más importante que se den cuenta que dentro del cerebro también hay cuerpos neuronales, cumplen funciones de relevo, hay áreas de conexión que son los axones, que forman tractos, son como cables, imagínense. Y bueno, vamos a ver ahorita unos cortes donde se ve esa comunicación interhemisférica por parte del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es el área donde más axones hay. Entonces, ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y esto es lo que dice, que la sustancia blanca y que es la gris. La blanca, pues, formada por los axones, ¿no? Y toman coloración blanca por la mielina. La mielina, pues, le da esa coloración blanca y se dice que es de aislante y para que este impulso nervioso viaje más rápido, lo vamos a ver en fisiología. Y bueno, va a estar más en el interior, aunque ya les dije que también va a haber núcleos. Y cumple funciones de conexión, ¿ok? También al conjunto de axones lo podemos conocer como tractos, ¿ok? Eso es bien importante que lo sepan, pero se los voy a recordar cuando veamos un estudio especial que se llama tractografía. Ahora, la sustancia gris, ¿qué es? Ok, por los cuerpos o somas neuronales se encuentran en la periferia, color más oscuro, y también se lo conoce como corteza cerebral. Y en la médula, bueno, ahorita lo vemos, no los confundo, ahorita lo vemos, va a estar dispuesto al revés, ¿no? Ahora lo gris está adentro y lo blanco afuera. ¿Y qué función cumple? Pues bueno, toda el área cortical cumple funciones distintas. Entonces, antes se les conocía como funciones cerebrales superiores, ¿no? Que hablar, ejercer lo que es la visión, integrar funciones, generar respuestas, todo eso, como tal se resume en el procesamiento de la información. Pero vean, todo lo que están haciendo ahorita pensando todo, pues es ahí. Y vean, esto ya es un corte, vamos a ver lo que es miren, microscópicamente, lo que es la materia blanca y la materia gris. Blanca son axones y gris cuerpos celulares, millones de millones de millones de cuerpos neuronales. Ahora, aquí otra vez, sustancia gris, cuerpos neuronales, aquí también hay cuerpos neuronales que son los núcleos, y aquí tenemos el cuerpo calloso, vean cómo comunica el derecho con el izquierdo. Y en la médula, que es esto que va dentro de lo que es las vértebras, está también la médula espinal, pero su disposición es al revés. Ahora los cuerpos están internos formando como una H, astas, anteriores, posteriores, y externo, puras vías, puros axones. Vean, esto es lo que les decía del cuerpo calloso. Son todo el cúmulo de fibras que comunican derecho con izquierdo. ¿Ya vieron? Esto se llama tractografía. Y esto, pues bueno, también son los haces de proyección. Van hacia arriba y son principalmente vías motoras. Entonces, ven, estos hilos son axones, forman tractos, y es bien importante. Entonces, aquí seguro, pues hay muchos cuerpos neuronales, pero aquí este estudio es para ver las vías.
Ven, aquí es otra imagen. Son puras fibras, puras cuestiones de interconexión neuronal. Y este es el cuerpo calloso, que comunica derecho con izquierdo. Es solamente ahí donde se comunica, dentro del cráneo. ¿Ya vieron? Ahora, ¿recuerdan cuando les dije que el cerebro está hueco por dentro? Tiene un espacio virtual. Bueno, en realidad el nombre virtual está mal dado porque virtual es como que no existe, pero imagínense, no, esto sí existe. Está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tiene esta forma, como una D, pero se conecta entre ellos. ¿Por qué? Porque todo líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal cumple funciones de termorregulación, de nutrición, de limpieza, de amortiguación a lo que es el cerebro. Entonces es bien importante. Se produce y se reabsorbe. ¿Ok? Entonces, ven, también tiene su estudio del sistema ventricular, ¿no? Lo que es la parte anterior, ¿sí? La parte posterior, el cuerpo, los cuernos laterales, también se conoce como cuerno anterior y posterior, el trígono de triángulo, ¿ok? El famoso tercer ventrículo. Estos son los ventrículos laterales, o 1 y 2. Principalmente el 1 es derecho, 2 izquierdo, el tercer ventrículo y el cuarto. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. ¿Cómo se llaman las comunicaciones entre ellos? Ok. Del lateral, o del 1 y 2, al tercero, que es el central, se comunica por el foramen de Monro. ¿Ok? Y del tercero al cuarto se comunican por el acueducto de Silvio, o cerebral. Y de ahí se va hacia abajo, hasta toda la médula. El líquido cefalorraquídeo se produce en algo que se llama plexos coroideos, que son capilares sanguíneos de las arterias cerebrales, y es un ultrafiltrado plasmático lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y en un estudio de imagen, una tomografía, se ve así. El agua, densidad de agua, se ve negro. Entonces esto es líquido. Y aquí están los plexos coroideos, donde se produce. Ahora, vamos a ver un repaso rápido de arterias, porque el cerebro también necesita sangre. Y el promedio de sangre que necesita el cerebro para funcionar bien es de un promedio de 40 mililitros por minuto por cada 100 gramos de sustancia cerebral. Esa es una pregunta como de guardia, de qué le hagan los neurocirujanos al interno, pues ya se la saben. Entonces vamos a tener que la irrigación del cerebro va a dar por la arteria carótida, ¿ok? La carótida interna y las vertebrales, que va a formar un sistema vértebro-basilar y un sistema central, el famoso polígono de Willis, ¿ok? Esto es, si vemos al cerebro como, pues una vista inferior, esto está en la base del cráneo. ¿Por qué se llama polígono de Willis? Pues porque forma una especie de pentágono. ¿Ok? Entonces, ¿quién forma el polígono de Willis? Que siempre es pregunta de examen. Pues si lo quieren ver de atrás hacia enfrente, ok. De hacia atrás tenemos lo que son las arterias cerebrales posteriores, que son ramas de la arteria basilar. ¿Ok? Que a su vez es la confluencia de las vertebrales. Entonces, las vertebrales se unen para hacer la basilar. Aquí le da irrigación a lo que es el cerebelo. Después se bifurcan en las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? La sección 1 y la sección 2, dividida en lo que es la arteria comunicante posterior, porque va a comunicar lo posterior con lo anterior. ¿Ok? Se une aquí la cerebral media y va a formar la arteria comunicante, perdón, la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Área 1, área 2
y en medio está la arteria comunicante. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes forman el polígono de Willis? Ok, las arterias cerebrales posteriores, la comunicante posterior, las arterias cerebrales anterior y la comunicante anterior, que da especie de polígono. ¿Ok? Listo. Entonces, esto pues es hacia abajo y central hacia el cerebro, pero aquí ahí salen arterias que abrazan al encéfalo y pues también tenemos arterias pues en lo que es en la superficie del cerebro, por todo lo que son las circunvoluciones y así, porque pues todo se tiene que irrigar, ¿no? Y es importante ver que cada arteria tiene una zona de irrigación a la cual le da oxígeno, le da pues, pues vida propiamente a la célula. Y es importante que se aprendan, por ejemplo, cuáles son las áreas que irriga pues, la cerebral anterior. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas o qué área encefálica irriga las arterias cerebrales medias? ¿Ok? Y las posteriores, las inferiores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un EVC, un evento vascular cerebral isquémico, por ejemplo, es cuando este, se tapa, y así lo queremos ver, una arteria, genera un infarto, como si fuera en el corazón, pero aquí en el cerebro, y se llama evento vascular cerebral isquémico, y pues pierde la función. Entonces, si ven el trombo con un estudio especial que está, no sé, en la arteria cerebral media, pues va a tener repercusiones clínicas en toda esta área, dependiendo de dónde esté, ¿no? Pero donde esté del camino, por ejemplo, no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo. No es lo mismo que se tape aquí la arteria a que se tape más acá, ¿no? Porque el daño va a ser superior en el camino de la arteria, o sea, superior a donde está la obstrucción. Entonces, si está obstruido aquí, pues va a comprometer esto. Si está obstruido aquí, va a comprometer esta área. Entonces, es bien importante que vean esto. Aquí está ya en cortes distintos cómo están las partes de irrigación. La arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior y la carótida interior. Ahora, venas. También tiene un drenaje venoso el cerebro y principalmente se estudia al seno sagital superior o al seno superior, que va a recoger toda la parte de drenaje, sangre venosa del encéfalo, ¿no? Se va a comunicar en algo que se llama la confluencia de los senos. Tenemos el seno recto, el seno sagital inferior, sagital inferior, superior, perdón, inferior, seno recto, confluencia de los senos. Seno transverso, seno petroso superior, seno sigmoide y drena en la yugular interna. Que puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde drenan los senos principalmente? Pues yugular interna. Ahora, otra parte del cerebro bien importante, pues es el cerebelo o cerebrito, ¿no? Que también va a tener un estudio general por cómo está también dividido. Y como ven, también tiene sustancia gris afuera o hacia el extremo, hacia arriba, y vías internas, sustancia blanca. Entonces, vean, también se le va a estudiar lo que es la língula, el óvulo central, el clumen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula, nódulo. ¿Ok? Sí existe la patología cerebelosa, pero la verdad es que es menos común que una patología pues propiamente encefálica. Entonces, pues vean, también tienen sus nombres como que sus hemisferios, si lo quieren ver, sus lóbulos, pero pues no son tan que se los aprendan en el pregrado. Pues se pregunta el examen, pero pues es mejor que conozcan pues la estructura cerebral como tal. Ahora, ¿se acuerdan del axial que también forma parte de la médula espinal? Pues bueno, está dentro
también, pues de lo que son los forámenes vertebrales, y esto también es sistema nervioso central. Aquí hay cortes a distintos niveles, que el nombre de los niveles nos los dan las vértebras. Tenemos el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar, el sacro y pues, bueno, el coxis propiamente, ¿no? Que es pues, una zona ósea. Y aquí está al revés. Los cuerpos neuronales están internos, hacia adentro formando esta H, y hacia afuera están las vías, puros axones. Este pues es un corte así transverso al eje mayor, pero estos son puras fibras. Aquí se pueden imaginar puras vías hacia arriba. Y también le pueden estudiar, tiene una fisura media anterior y una posterior muy, muy, muy pequeña. ¿Ok? Y ven, también tiene su estudio, la médula, sus partes. La parte blanca son puros fascículos, puras vías de comunicación y tienen sus nombres, que el fascículo grácil, el uniforme, ¿ok? Que son vías de comunicación entre áreas neuronales, ¿ok? Esto se queda pues mucho cuando lo van repasando y se van fijando con cuáles son laterales, cuáles son mediales y así. Y también los cuerpos tienen una división interna, ¿ya vieron? Como núcleos, que es, ¿ok? Esto se lo conoce como las láminas de Rexet, que ya son áreas más específicas neuronales. Y bueno, este es el repaso general de la anatomía del sistema nervioso central. Entonces, lo que ustedes van a ocupar en el interno de pregrado, pues depende de dónde, en el área, ¿no? Si están en neurocirugía, pues le van a preguntar más a fondo. Pero en un área de medicina interna, lo que se tiene que aprender, pues generalmente es la división morfológica y de localización del encéfalo, saber dónde está el derecho e izquierdo, dónde están la parte anterior, la parte posterior, cómo se comunican, sobre qué descansan. Y lo que quiero que se lleven es la ubicación en el espacio de lo que es el cerebro. O sea, siempre, siempre véanlo en 3D, vean dónde es enfrente, dónde es atrás, dónde es lateral, sobre qué descansan, qué estructuras óseas. Y eso es lo más importante. ¿Ok? En fisio vamos a ver un poco de la función propiamente del cada lóbulo, y ahora ya conjuntarían lo localizado, o sea, la anatómica y la función, y ya ustedes van a integrar la cuestión patológica muy fácil para cuando veamos las clases clínicas y toque ver la clase de neurología, sepan ubicar funciones, sepan ubicar zonas de intercomunicación, que eso es lo más importante para que ubiquen la patología neurológica. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta, ya saben, al grupo, al correo. Y bueno, este es un repaso rápido, pero es lo más elemental que deben saber del sistema nervioso central. Entonces, pues bueno, les mando un saludo y ya saben, cualquier duda, estamos para servirles.